El siguiente programa es apto para niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. TVM+. La Corporación TVM para ti no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas en el siguiente programa, los cuales son única y exclusivamente el punto de vista de sus moderadores y entrevistados. Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a La Silla. Hoy miércoles tenemos como invitado, o tenemos dos invitados. Dos invitados que, bueno, dije uno porque ambos conforman uno solo. Así es. ¿Correcto? Hoy tenemos como invitados en nuestro programa a los pastores Milano Samplino, ¿verdad? Vamos a iniciar primero con las damas, vamos a conocer, bueno, el público va a terminar de conocer un poco más a Milagro Samplina, ¿verdad? Ajá. Hoy en día pastora, ya, yo diría de mi parte que apóstol ya, profeta rumbo apóstol. Amén. Amén. Y le damos la bienvenida a La Silla. Milagro, bienvenida. Un placer Gracias. que estés con nosotros en este programa, al igual que el hermano Rodolfo. Bueno, ambos nos conocemos desde hace años, ¿no? Sí, señor. Así es. Pero es importante que todas las personas que ven este programa conozcan el origen de Milagro. Vamos a empezar con Milagro. Muchas gracias. De verdad me siento complacida, honrada por formar parte de este gran equipo. A través de este medio de comunicación nosotros podemos sencillamente predicar el Evangelio de Jesucristo, que realmente es el protagonista de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Bueno, Milagro Samplina, oriunda de aquí del Sombrero, mi hermosa y amada madre, por nombre María Dolores Arrieta, pero que todos la conocen en el Sombrero como Lola. Claro, muchos Lola la conocen como Lola o la conocemos como Lola, ajá, más no como María Dolores. Como María Dolores Arrieta, ese es el nombre de ella. Pues una mujer muy trabajadora, una mujer que nos crió a mi hermana y a mí, somos dos hermanitas. Nayer Liz se llama mi hermana, ella está viviendo en este tiempo, está fuera del país, está en el país de Panamá. Y bueno, mi mamá nos crió a nosotras dos, nos llevó con sus dulces, con su trabajo artesanal, con su don y arte culinario de elaborar comidas, nos llevó hasta ser licenciadas en administración. Mi hermana y yo somos licenciadas en administración comercial. Yo soy magíster, hice una maestría en educación, en investigación educativa, pero el arte más hermoso, mi oficio y mi trabajo, realmente, y el que doy gracias a Dios porque me escogió para este tiempo y me dio esta oportunidad, es la de pastorear al lado de mi esposo, que de hecho soy pastora porque mi esposo me hace pastora. No es que sea mi título como tal, porque realmente el Señor me ungió o me ha llamado como profeta. Pero al estar al lado de mi esposo, ya no vive la visión mía en mí, no, ahora vive la visión de mi esposo. Y el sueño de mi esposo es el que estamos haciendo en estos momentos, que es Linaje Real. Linaje Real ya lo conocen acá en el Sombrero y esperamos que prontamente sea conocido, o quizás ya es conocido, pero que podamos entrar, introducirnos en las ciudades donde TVM está llegando. Por eso para ustedes un saludo muy especial de nuestra parte, bendecimos sus vidas y son parte también de nosotros en nuestras oraciones, asegúrenlo que sí. Claro que sí. Y bueno, nosotros estamos pues trabajando en este medio, y de hecho me presento porque sencillamente me presento así porque así es la dinámica del programa, conocernos. Pero realmente el título y el oficio que más amo y que me agrada es al que Dios me ha llamado. A Él me ha hecho aquí administradora, líder, todo lo que yo estudié me lo ha
pues enfatizado y me ha hecho crecer es a través de este medio. Claro, el hermano Rodolfo. Bueno, saludos para todos los televidentes que están ahorita en sintonía. En verdad para nosotros es un honor tenerlo en nuestras casas, a Luis Flores, a su equipo de trabajo, a TVM+. Para nosotros ha sido una bendición poder estar de la mano con este maravilloso canal y nos sentimos honrados de que estén en nuestras casas compartiendo con nosotros, conociendo un poco más de lo que es la familia Milano Samplina, de lo que Dios nos ha permitido avanzar, de crecer, hermano, en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, Luis, todo el mundo me conoce, conoció una parte de mí, de mi persona, cuando anduve antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y cuál es el origen de Rodolfo? ¿De dónde viene Rodolfo, Mira, la familia de Rodolfo? Rodolfo nació, soy de aquí, del Sombrero también, oriundo, nativo del Sombrero. 47 años viviendo en el Sombrero, vengo de parte, nací en el Sombrero, me crió mi madre, esa hermosa mujer ya, mi mamá Rosa, para ella la bendición. Somos 4 hermanos, 2 hembras, 2 varones, mi papá, bueno, un hombre muy conocido en esta población del Sombrero, ya hace casi 20 años que salió de esta tierra. Francisco Antonio Milano, que fue mi papá, un hombre trabajador, que nos inculcó los principios, y vengo de allí, de esas raíces. Viví por casi 30 años en la urbanización Mellado, ahí me crié, estudié en la Mellado, salí de ese programa en la Mellado, estudié en el Alberto Sada Padra, saqué mi bachillerato después porque en circunstancias de la adolescencia me aparté de los estudios, terminé hasta segundo año, después que conocí a Cristo tuve que comenzar de nuevo y seguir mi bachillerato, pero soy de aquí, nacido en el Sombrero, pagué el servicio militar, a los 18 años fui al ejército. Ayer, por cierto, estaba con mi esposa, 24 de junio. El mejor tanquista. Sí, señor, 24 de junio, y conseguí una foto donde ayer celebraba 28 años esa foto. Estaba cumpliendo ayer esa foto donde estábamos en el Campo Carabobo, un desfile muy hermoso en ese tiempo, y bueno, se me volvieron tanta nostalgia recordar ese momento, pero bien, gracias al Señor. Una época donde tantas cosas que pasé por mi vida y que Dios me dio la oportunidad nuevamente de en mi misma ciudad, en mi mismo pueblo, donde me vieron nacer, donde me vieron fracasar, Dios pues hoy cambió ese rol de Rodolfo Milano, de ser de aquel hombre o de aquel adolescente desviado, de aquel adolescente que no tenía futuro, que hacía las cosas que no le agradaban al Señor, de aquel adolescente que muchos apostaron por verlo fracasar, pues Dios levantó, como dice su palabra, de lo más bajo, Luis, y de lo más vil para avergonzar a los sabios de este mundo. Y Dios, eso me ha transformado hoy en día, pastor, un hermoso hijo, Roniel, bueno, el regalo más hermoso que Dios me ha entregado a nosotros, mi esposa, ya tenemos 17 años de casado, con sus altas, con sus bajas, pero avanzando en el reino de Dios, mejorándonos cada día más como seres humanos y creyendo pues que Dios nos ha abierto esa ventana para seguir mostrando y decirle a nuestros vecinos, amistades, a los que nos están viendo hoy en día, que en Dios hay transformación. Así es. Que en Dios cambia las cosas. Bien, vamos a ir al corte. Enseguida vamos a continuar conversando con estos invitados especiales que hoy nos acompañan aquí en La Silla. Enseguida estamos con ustedes. Estamos de vuelta con TVM+.
Bien, vamos a esta parte del programa. La parte quedó como que no completa, la del segmento anterior. ¿Por qué? Porque hablamos de ambos, pero hicimos un pequeño resumen, ¿verdad? Pero es importante hablar en el caso suyo, el caso igual del hermano Rodolfo, de la familia, los hermanos, pero la constitución por lo menos de la familia de Milagro. Bueno, mi papá era peruano, ya él partió con el Señor. Mi mamá, apureña, pero muchos años viviendo acá en El Sombrero. Mi hermana, como lo comenté anteriormente, somos 2 hermanitas nada más, yo soy la mayor, le llevo solamente un añito. Mi esposo dijo la edad, pero yo creo que no es necesario que yo diga la edad, porque a las mujeres no se les pregunta eso. Eso iba a decirlo yo. Bueno, entonces me dijo que eran 41. Sí, 41 años ya de vida sobre esta tierra, que generalmente a las mujeres no les gusta que les pregunten ni la edad ni el peso. Pero cuando uno está conforme con lo que es, con lo que Dios le ha dado, pues uno no tiene ningún tipo de problema. Es que son 41 que no se aparentan. Ay, gracias, muy amable, de verdad, muy amable. Eso lo hace la gracia del Señor, no Amén. tiene otra palabra. Pues bueno, sí, tengo también muy poca familia aquí en El Sombrero. Está la profesora Nayibis, subdirectora del liceo hace un tiempo. Ella es como mi hermana, mi tía, mi segunda mamá, una mujer a quien amo mucho, y un primo que es hermano de ella. Fíjate, a él sí le digo primo, Claro. pero ella es como mi hermana, es como mi Porque es el vínculo que se crea en la familia de... Sí, sí, y como somos de tan hermandad. poquitos acá en El Sombrero, pues no sé si ya es el momento de comentarlo, pero pasé por cáncer a los 26 años de edad, y Dios, pues gracias a mi Padre Eterno, gracias al apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de los que estaban alrededor, de mi esposo, Dios me sacó de allí, me sanó. Y ellos fueron parte de... Ellos de fueron eso. parte, sí, de ese momento. Mi papá, Marcos Samplina, sí, ya había muerto para ese tiempo. Pero la familia, pues la más cercana, mi suegra, también fue un pilar importante porque mi bebé tenía apenas 6 meses de nacido. Bueno, de eso lo vamos a desarrollar más adelante en los cortes, Ok. en el próximo corte. Rodolfo, la Sí. familia, Bueno, mi familia, como te dije, Luis, nosotros somos cuatro hermanos, 2 hembras y 2 varones. Yo soy el menor de los varones. Mi hermano Francisco está en calabozo. Mi hermana Marisabel, que viene después de mi hermano, está ahorita en Colombia, vive también en calabozo. Y aquí quedamos 2, que es mi hermana Tamara, que es la que está con mi mamá, viviendo allá en casa, en la casa donde nos criamos todos, lo que llaman, La lo llamamos aquí en El Sombrero, La la casa montonera. la montonera. La montonera está con mi mamá y mi persona, pues 4 hermanos. Somos de aquí del Sombrero, nuestros cuatro hermanos que mi papá y mi mamá tuvieron. Nosotros y seguimos avanzando, creyendo. Cada quien pasó su vida. Marta Francis es casado, Mari se casó, Tamara se casó y mi persona casado también con. Ahora, Rodolfo me comentó en el segmento anterior que estuvo en el ejército. ¿Cuál era el deporte que practicaba más Rodolfo? ¿El boxeo? No, a mí me gustaba mucho el básquet. El básquet. Me gustaba el básquet, aunque no tenía tamaño. Me gustaba el básquet, yo de adolescente. Pero todos esos deportes nos gustaban. Nosotros crecimos, pues, cuando no había tanta tecnología. Nosotros crecimos con la metra, con el trompo, con el papagayo, con la pelotica de goma. Si me gusta un deporte favorito, la chapita. ¿Le ponían hojilla al papagayo? Le ponían hojilla al papagayo para cortar los papagayos. ¿Cuántos papagayos cortaron? No, mucho. Y eso era, mira, porque estamos cerca de Pueblo Nuevo, La Mellado, parte de aquí de Colosito, y se formaban los pleitos entre adolescentes por los papagayos. Eso era algo, esa juventud Único. que era única, era muy hermosa, jugar el policía y ladrón, y crecer como en el ambiente en la En el organización, barrio, en el barrio. Nosotros no había el teléfono, nos sentaron en la esquina a jugar, a echar hasta la tarde de noche. Después, bueno, fue cambiando ese hábito
por los juegos de azar. Me gustaba jugar mucho el dominó, las cartas, jugar pool, y así fui creciendo en un ambiente muy, muy difícil para ese tiempo, muy difícil. Y doy gracias al Señor porque me permitió conocer esos ámbitos antes de entrar al Evangelio de Jesús, y después de allí hubo un cambio totalmente, un cambio para mi vida. Yo jamás pensé en estar en el lugar donde yo estoy hoy, jamás en mi vida, Luis. Si tú me preguntaras a mí, mira, ¿cómo fue el llamado que tú como pastor o para este tiempo? Yo nunca anhelé ser pastor, nunca. Yo el Evangelio no me gustaba el Evangelio, lo mío era otra cosa, otro ambiente. Para mí era estar en otra parte, menos una iglesia cristiana evangélica, jamás. Pero una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que piensa la eternidad. Claro. Y en el caso de Milagro, ¿cómo? Bueno, el caso de Milagros es muy distinto. Milagros, Totalmente. sí, de una niña de papá y mamá, le gustaba era jugar Barbie, tenía muchas Barbie, le gustaba... Una colección de Barbie. Sí, una colección de Barbie, esos eran mis regalos del 24. A Milagros le gustaba el maquillaje. A Milagros, desde muy pequeña estaba en las danzas de la Casa de la Cultura Napoleón Baltodano. Y allí viene el don de mi adoración, porque a mí me fascina adorar a Dios. De hecho, por gracia hoy tenemos un grupo de danza, Generación Nuevo Vino, a quien amo, quien alegra mi corazón cada vez que adora a Dios, porque desde como los 3 años, lo que yo practicaba, mira, de todo, mi mamá tenía alguna cultura para nosotros que debíamos practicar y tener siempre el tiempo ocupado. Entonces siempre estaba en corales, nunca jugué en el barrio porque vivíamos en el centro, a media cuadra de la Plaza Bolívar, no tenía muchos vecinos, entonces mis Barbie eran mis Barbie y yo, y eso es lo que hacíamos, ir a la Casa de la Cultura, en coro, aeróbics, la banda seca. Recuerdo muy bien la banda seca de la escuela Juan José Tovar. Estuve allí desde pequeña, mi mamá siempre me apoyó mucho, entonces éramos así como que polos opuestos. Polos opuestos, y que justamente después de esos polos opuestos se unen y se hacen una sola persona, pero eso lo vamos a conocer en la próxima parte, ¿ok? Vamos a ir al corte y enseguida regresamos con más de la cita. Estamos de vuelta con TVN Más. Bueno, ahora queremos conocer algo, porque en el segmento anterior ustedes dijeron que eran polos opuestos, lo dijo por lo menos Milagro. Pero ¿cómo llega Milagro y Rodolfo a conocerse? ¿Cuál fue ese encuentro? ¿Cómo se dio esa unión entre Rodolfo y Milagro? Dos polos opuestos. Totalmente. ¿Quién de los dos me describe eso? Tú o yo. Bueno, cuéntenme cómo fue ese primer encuentro, cómo nació el amor allí cuando se conocieron Milagro y Rodolfo. Bueno, Milagro y Rodolfo se conocieron en COSE. Me invitaron a la iglesia, empecé a asistir a la iglesia, ya Milagro estaba allí, Milagro era líder, estaba allí ya sirviendo. Y allí empezamos a conocer. Ese fue el punto de encuentro de Milagro y Rodolfo. Empezamos a conocernos primero como hermanos, después como amigos, y Dios nos dio la gracia, porque fue nuestro Dios que nos dio la gracia de poder establecer una relación, así es, ¿no? una relación como de noviazgo. Así es, la verdad es que cada uno, como veníamos de lugares distintos, como traíamos pues enfoques totalmente distintos, entonces cada uno también traía su proceso. En base a eso yo venía de un proceso, si bien es cierto, venía de una relación que tenía muchos años, o que tenía años, con aspiraciones quizás a
a algo más seguro, más serio, pero no era de parte de Dios. Sencillamente Claro. no era de parte de Dios. Escuché la voz de mi pastora o madre espiritual, que en ese tiempo, pues, ella, de Delia, me ayudó mucho orándole al Señor, y de repente, de un día para otro, comenzamos a trabajar en grupos, a hacer conciertos. No sé si acá alguien en el Sombrero recuerda un concierto que hicimos de la iglesia COSE llamado Cristo, Pasión de Multitudes. Reunimos allí más de 1000 personas en el centro hispano, estuvo muy bonito. Y bueno, después de ese concierto, Rodolfo y yo comenzamos a conocernos. De verdad no teníamos aspiraciones de nada. Y bueno, contarles realmente el día exacto, cómo fue, no tendríamos Sí, como no, que, porque Una de las guerras mayores. sí, Es una guerra. fue una Estar mi guerra. esposa y yo hoy casados, una guerra durante 6 póngale, meses 6 meses, 7 meses. aproximadamente. 7 meses, Luis, porque no aceptaban la relación, Ujú. era muy complicada. Y eso que yo Aún tenía 26 años y él tenía 29 o 30. 30 años. 30 Aún años. dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hermanos que No nos era hicieron aceptada, nos sí. hicieron la guerra de alto nivel, eso era horrible. Hasta que un día yo le dije a Milagro, no me provoca ya ni casarme, hermano, ni casar, porque fue muy difícil esa situación durante 6 meses. Yo dije, Nos hicieron la guerra muy fuerte. Muy fuerte, yo dije, pero- uy, Dios, me van a dejar vestida y alborotada. Sí, Pero no fue gracias así, a pues. Dios, bueno, aquí estamos. Y creo que Jesús dijo algo muy hermoso, que por tus frutos te van a conocer. Sí, Y los frutos han hablado de nosotros. así. Claro. Gracias al Señor. Ahora, ¿cómo llega Roniel a su vida? Ah, esta historia es hermosa. Sí, Realmente, eso se la voy a contar. sí. Roniel llega porque cuando yo me caso, ¿verdad? Mi mamá, por supuesto, no podemos evadir esto, que Rodolfo venía de un testimonio terrible. Rodolfo era muy tremendo y tenía, pues como les explicamos anteriormente, otro estilo de vida totalmente distinto al que yo estaba acostumbrada, al que me habían formado para eso, me habían formado para estudiar, para ser una muchacha centrada. Y por el testimonio que traía Rodolfo, mi mamá me decía, bueno, Milagro, está bien, yo te voy a apoyar, que te cases porque ya no puedo hacer más nada, ya tú eres una mujer, pero no vayas a tener hijos. Me decía, ella no vayas a tener hijos, todavía no, espérate. Vamos a que primero den frutos. Pero resulta ser que con mi esposo nos pusimos de acuerdo. Él me dijo, mira, Mili, yo me casé porque yo anhelo formar una familia. Cuando él me dice así, yo escuchaba la voz de mi mamá por otra parte, y yo dije, no, pero ya él ahora es mi cabeza, él ahora es quien realmente decide sobre mi destino, y bueno, yo tengo que tener fe en el Señor. Gracias a Dios, siempre le voy a dar gracias al Señor, porque me permitió escuchar su voz. Pues así nos pusimos de acuerdo, yo dejé de cuidarme, no nos cuidamos, y yo creo que al mes de casados, porque nosotros nos casamos en diciembre y ya en febrero Sí, Señor. nos enteramos que yo estaba embarazada. De hecho, había gente que preguntaba, ¿te casaste embarazada? Y no, porque nosotros públicamente podemos decir que en esos 6 meses, él y yo, aunque él haya tenido su pasado y yo hubiese tenido el mío, decidimos cuidarnos y honrar el matrimonio. ¿Qué significa honrar el matrimonio? O sea, no vernos ni pues tener ningún otro tipo de relación, sino hasta llegar al matrimonio. Y así lo hicimos. Gracias a Dios, pues, Roniel, eso fue así. Les estoy diciendo que hay gente que pensó que yo me casé embarazada, porque en febrero ya estábamos con la noticia, vamos a hacerte los exámenes, salió todo positivo, y para hacer el cuento corto, Las cuentas no daban por ningún lado. parecía que no daban, pero él y yo sí teníamos unas cuentas claritas. Lo que pasa es que Dios permitió que enseguida, pues, yo saliese embarazada. Gracias a Dios, porque a los 9 meses yo tengo a Roniel, Roniel es por cesárea, y como a los 3-4 meses me diagnostican un cáncer. En medio de ese proceso entendí que la mujer que obedece a la voz de su marido, mientras el marido obedezca a la voz de Dios, pues va a ser bendecida y va a alcanzar misericordia, amor, compasión y todo. Porque hoy doy gracias, de verdad, muchas gracias a Dios, porque no soy estéril. Si yo no le hubiese obedecido a mi esposo y en ese tiempo no hubiese salido embarazada,
sino que me hubiese seguido cuidando y no hubiese tenido fe en que Dios fue quien nos unió, así como mucha gente pensaba que no había sido Dios quien nos había unido, que sencillamente Él venía como un lobo feroz a comerse a la Caperucita, que Él venía a hacerle daño, que no era un tipo serio, que no venía. Yo cerré esas voces y dije, no, sí voy a creer en lo que Dios ha dicho de mí, en lo que Dios ha dicho de Él, porque nos habló a través de muchos profetas. Resulta ser que gracias a eso yo hoy puedo ser madre, porque si yo no hubiese escogido atender la voz de mi esposo, para la ciencia médica ya yo no puedo tener más hijos, porque ese cáncer pues tuvo que ser tratados con quimioterapia, radioterapia, braquioterapia, y todo eso hizo que pues yo no pueda. Estoy viva, estoy feliz, estoy contenta, estoy agradecida, pero no puedo tener más hijos. Entonces Roniel es nuestra gran bendición, porque creemos que es la promesa de Dios cumplida en nosotros. Es decir, Rodolfo, ya no te llamarás más Rodolfo, sino padre de multitudes, y Milagros, ya no te llamarás más Milagros, sino madre de reyes y sacerdotes. Si bien es cierto, tenemos muchos hijos espirituales, muchos, ya hasta hemos perdido la cuenta, no es que vamos a hablar de miles, no, pero sí pasan de los 100, de los hijos que tenemos, pero el regalo más grande, que a ti como mujer te digan, tienes un hijo, aunque debiste tener ya el cáncer, porque si los médicos revisaban, hacían biopsia, al 4º mes del embarazo que manché, y me llevaron al médico, por supuesto. Si el médico en ese momento practicaron la biopsia, pero la biopsia salió limpia. Es imposible que en 6 meses practiquen otra biopsia y la biopsia haya salido cancerígena. Si ellos dicen los médicos, no lo digo yo, lo dicen los médicos, la ciencia médica, practican la primera biopsia y la biopsia sale con cáncer, me hubiesen tenido que sacar al bebé. O sea que Roniel no solamente es un milagro, sino son 2, 3, 4, 5, 6 milagros acumulados, porque allí Dios lo protegió. Los médicos dicen, es imposible que el cáncer, señora, que usted tenía, hubiese salido en 6 meses. Ese cáncer ya tenía años, tenía tiempo para formarse. Entonces, cuando yo salgo en gestación, que a mí toda la gestación fui tratada, o sea, no es que no, mira, yo dejé a última hora y por eso no, yo fui tratada. Desde allí el Señor comenzó a colocar el sello de aprobación. No, ustedes sí vienen de mí. Ustedes, fui yo quien los uní. Aunque todo parecía adverso, aunque todo parecía contrario, aunque nadie creía, porque muy pocas personas. Bueno, ni siquiera nuestros hermanos de la fe. Ajá. Y aún mi mamá, sí, mi mamá lo que hizo fue aceptar, más no creer. Cuando mi mamá cree y se enamora de este hombre más que yo, cuando en medio del proceso del cáncer, él no abandonó a su hija, sino que en el proceso del cáncer, él era mi bastón, él era el que me llevaba al baño, él era el que me cuidaba, él era el que me cocinaba, él dejó todas sus comodidades aquí en el Sombrero, se fue conmigo a Valencia a hacerme el tratamiento, nunca me trató por menos. En un año, estuvimos como esposos recién casados sin poder tener intimidad, siendo esposo, y él nunca me abandonó, me llevaba a hacerme las radioterapias, me llevaba a hacerme las quimioterapias, en los momentos más difíciles de mi vida, de la vida de mi familia, porque nadie piensa que un familiar va a pasar por cáncer, mucho menos hace 15 años, donde el cáncer sonaba más a urna, sonaba más el sinónimo de cáncer era muerte. Pues él luchó conmigo, y recuerdo que yo le pedí, dentro de todo, yo le pedí un milagro al Señor, y yo le decía, Señor, ve, estoy recién casada, y mi esposo se casó bajo este precepto con una buena muchacha, con ciertas ventajas, cierta gracia, pues te pido que no se me caiga el cabello, y has de creer que a todas mis compañeras que estaban haciendo el mismo tratamiento que a mí me estaban haciendo, se les cayó el cabello y a mí no. Eso fue uno de los milagros tangibles que yo vi, y mi esposo lo puede decir. Y él me llevaba a los centros comerciales en Valencia,
me decía, mira mami, con esta peluca te vas a ver bonita, mira esta da con tu color. Y yo veía las pelucas y yo lloraba y se me salían las lágrimas. Sin decirle a él, yo le pedí algo al Señor. Tranquilo que yo no me voy a quedar sin el cabello. Pero claro, aún en ese tiempo a uno la fe le desmaya. Y yo me voy a quedar calladita, pero yo tengo fe que no voy a necesitar peluca. Y así fue, terminamos, porque a mí me colocaban el tratamiento, pero él me decía, la quimioterapia no se llama quimio, ¿cómo se llama, Milagro? Se llama la sangre de Cristo. Entonces, cuando usted entre allí, usted no le va a decir quimioterapia. ¿Cómo se llama? Y yo le decía la sangre de Cristo. Y cuando eso pasaba por mis venas, yo decía, por allí está pasando en la sangre de Cristo. Cuando entraba la radioterapia, él me decía, eso no se llama radioterapia, eso se llama la mano de Jesús directamente en tu cuerpo. ¿Cómo se llama, Milagro? Y yo repetía. Y eso hizo que mi fe creciera, pues, y que hoy por hoy Dios tuviera misericordia de mí, tuviera misericordia de él, tuviera misericordia de mi hijo, y estemos aquí conversando este gran testimonio con ustedes. Vamos a ir al corte, enseguida regresamos con la cita. Estamos de vuelta con TVN Más. Les recordamos a todos ustedes que En la Silla llega gracias al patrocinio de Citicel. También gracias a Fibex, el internet que sí funciona. Usen a Fibex, ese sí funciona. También gracias al gobierno revolucionario del estado Guárico, José Vázquez, gobernador, así como también a la alcaldía del municipio Esteros de Camaguán, Emilio Ávila. Dios, pueblo y gobierno. Gracias a las personas que nos ven en Tucupido, en Las Mercedes a través de Teleguárico. Gracias por abrirle las puertas a nuestras producciones. Esto es TVM en alianza con Teleguárico. Gracias a todos ellos. Un saludo a todos los amigos del municipio José Félix Rivas, así como también del municipio Juan José Rondón, a Camaguán y a Guayabal, nuestro más sincero abrazo, también a nuestros hermanos de acá del municipio Julián Mellado. Estábamos conversando en la parte anterior sobre ese proceso tan fuerte como lo fue pasar por el cáncer y tener que vivir una experiencia desde el ámbito del paciente. Ahora vamos a escuchar al familiar del paciente. Bueno, para nosotros no fue nada fácil. Nosotros, por lo menos para mí, yo venía de una familia, era del barrio, muy humilde. No sabía que era una enfermedad, no sabía que era un cáncer. Bueno, sí lo sabía, perdón, horrible. Sí lo sabía porque mi papá, unos meses antes, había partido, pues, había muerto con cáncer, con cáncer en el colon. Y para mí eso fue muy, muy, muy fuerte, muy doloroso, porque yo siempre estuve muy apegado a mi padre, con mi papá. Después me caso, 6 meses después, mi esposa diagnostica un cáncer, y eso para mí fue muy, 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 muy fuerte. Pero siempre convertido en el Señor, nuevo en el Señor, y lo que nos mantuvo de pie fue esa fe en nuestro Dios. Y siempre le dije, bueno, esta carrera no la voy a perder. Ya perdí a mi papá con esta enfermedad, esta la vamos a ganar, le decía yo a ella. Esta la vamos a ganar. Obviamente cuando mi papá muere, yo no estaba en el Evangelio, yo no conocía el Evangelio. Mi papá muere, gracias al Señor, conociendo a Jesucristo y confesando la oración, porque eso es algo que Dios nos da, esa oportunidad aún en el hecho de muerte. Usted confiesa a Cristo y créalo que Dios lo va a llevar para el reino de los cielos. Le pasó a un ladrón en la cruz. Un ladrón, un asesino, una persona, una mala conducta, como le decimos nosotros aquí. Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, te prometo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues nosotros comenzamos ese proceso en Valencia,
ver a mi esposa pasar por esos escenarios de tratamiento era muy, muy difícil, pero siempre agarrado de la mano del Señor Luis. Mira, eran noches donde nosotros teníamos que salir de madrugada al lugar donde le hacían el tratamiento a ella, que era en Valencia, en el oncológico de Valencia. Teníamos que salir de madrugada porque eran muchas las personas que estaban allí. Y allí no había, mira, vamos a atender a Luis, que llegó primero, o a Pedro, que llegó de segundo, porque tiene este le duele la cabeza y el otro tiene una herida. Ahí no había emergencia. Ahí no había emergencia ni no. Todos éramos igual. Todos los pacientes eran igual. Ahí no había prioridad de nada. Oncológico, y todo era cáncer. Nos aferramos a Dios. Sí. Nos aferramos mucho a Dios. Yo me aferré al Señor. Le decía a mi esposa, vamos de la mano del Señor. Gracias a Dios que en ese tiempo nuestra fe estaba intacta. Así yo vengo virgen del Evangelio, no había pasado por ninguna iglesia y me llené de ese amor del Señor y mi fe estaba allí, fundamentada en Jesús, a pesar de la tormenta, a pesar de los escenarios que tenemos al frente. Yo me agarré del Señor y el Señor nos sostuvo. Y es que fue tanta, pero tanta la fe y tanto lo que Dios hacía pues a través de Rodolfo en mi vida, que no solo llegó a mí, sino que muchas personas, y estoy hablando en serio de muchas personas, compañeras, cuando hablo de compañeras es que estaban pasando por lo mismo y estaban en tratamiento, se acercaban y me decían, wow, pero ese hombre sí te ama, mira, nosotros vemos algo en él tan distinto, ¿cómo hacemos para que mi esposo sea así? Y yo ahí más que, vamos a decirlo así, más muerta que viva, porque cuando uno pasa por ese proceso uno tiene muchos miedos. Yo no voy hoy a decir, no, es que la de la fe era yo, no. El que tenía la fe era él, y el que mostraba el reino, el que mostraba el modelo, y el que estaba allí, por darte una anécdota, él llega y me decía, a ti no te va a matar la enfermedad, a ti te va a matar es el capricho. ¿Qué vamos a hacer, Milagro? Bueno, yo voy a hacer como un psicólogo, yo se lo predico a la iglesia de la siguiente manera, como un psicólogo. ¿Cómo es eso, Rodolfo? Bueno, sencillamente nosotros teníamos que, después de cada tratamiento de radio, de quimio, él me llevaba junto con un tío que decidió dedicarse a nosotros. Mira, eso fue como una luna de miel de 6 meses. Me llevaban a la playa, y yo no me bañaba por el sol, pero por lo menos me distraía, me llevaban a los centros comerciales, conocimos toda Valencia, me llevaban a los mercados, y eso fue ayudándome a que yo no sintiera que estaba muy cerca la muerte, pues. Entonces la fe de él hacía que no solamente me llegara a mí, sino que en el oncológico muchas personas comenzaran a ver a Cristo. Sí, incluso nosotros hicimos un grupo muy hermoso, como 15 personas, y nosotros teníamos que salir a las 3 de la mañana del lugar donde estamos habitando, para ir al oncológico, para estar allí, porque a las 8 que abrían ya a las 7:30, que llegaban las enfermeras y el personal técnico. El personal técnico que trabaja las máquinas de radio, la de quimioterapia, era por orden de llegada. Entonces, ¿qué decía yo? Me iba a las 3 de la mañana y Milagro, vámonos. Salimos a las 3 de la mañana sin conocer Valencia, a esperar un carro, un taxi que nos llevara hasta allá. Ahí llegamos a las 3:30 y nos sentamos abajo una mate de mango. Me acuerdo yo que estaba una mate de mango, en un banquito, a esperar que eran las 6 de la mañana. Y siempre agarraba el número 1. Y entonces empezaron a llegar la gente. Y empezamos a anotarnos los números del 1 al 10. Usted era líder, él era el líder. Así cuando se trabajaba anteriormente, por poner un ejemplo, en la mercada, que la gente se iba, mira, ese es el 1, ese es el 2. Bueno, así hice yo un cronograma de equipo y entonces empezaron a llegar, yo era el primerito, hermano. Y nunca, y empezábamos a orar. A las 10 de la mañana, tenía que parar la máquina porque era tanta la radio, paciente, que se recalentaba y tenía que esperar 4 horas. De repente ya no pasaban más consultas, porque la máquina estaba sufriendo recalentamiento. Entonces era la oportunidad de, si tú ya a las 10 tenías el 20, ya, no, vamos a pasar del 1 al 25, listo. Después del 25 tenías que esperar eso, y cuando se comienzan esos tratamientos, lo importante es no paralizarlo. Entonces eso fue una de las ideas que Dios me entregó
para ese tiempo, hermano. Y nunca llegaba de 1 al 7 más o menos. Siempre llegábamos súper temprano, siempre temprano para entrar en la primera lista. ¿Y todo por qué? Porque yo no era la que hacía todo eso, el movimiento, él era la cabeza de todo lo que hacíamos. Él era quien me llevaba. Recuerdo que antes de iniciar el tratamiento, la máquina se paró. Y a mí me entró una crisis, yo decía, me van a dejar morir, me voy a morir, tengo 26 años, tengo un bebé, estoy recién casada, mi mamá no lo va a soportar. Y yo recuerdo que ese día me entró, pero una crisis que no la puedo describir, que yo quería era llorar, que pegarme contra la pared. Yo decía, Dios mío, me voy a morir y estoy tan joven, tengo 26 años, no he vivido, no he ejercido mi carrera, no he hecho nada, no he visto nada. Y yo lloraba y gritaba, y él me decía, pero cálmate, y no, por favor, llévame a una clínica, pero haz algo por mí, no me dejes morir, yo no me quiero morir. Y recuerdo que bueno, que él en su fe, me decía, tranquila que no te vas a morir porque Dios está contigo, Dios nos ayuda. Y yo, no, sí, pero es que tenemos que hacer algo. Me llevó a una clínica sin tener el dinero, sin tener nada, solamente para que yo me calmara. Y recuerdo que esa doctora me vio y entre el susto que yo llevaba, nos dijeron, no, tranquilos, aquí podemos atenderlos, no se preocupen, no importa, tengan o no tengan. Recuerdo que esa noche llegamos a la casa y yo le decía, ay, gracias, porque no me vas a dejar morir, porque vas a hacer algo por mí, porque vas a... Y recuerdo que aún así, él al siguiente día dijo, pero igual vamos a ir al oncológico, porque yo hice un trato con Dios, y yo sé que Él no nos va a quedar mal. Y cuando fuimos al siguiente día al oncológico, la mayor sorpresa fue, no, la máquina comenzó a funcionar desde ayer. Lo estamos esperando. Sí, los estábamos esperando a ustedes, sí, porque ustedes han estado todo este tiempo aquí, pues... y sabemos que necesita el tratamiento. Y desde allí es impresionante, pero es cierto. Desde el día que yo comencé mi tratamiento, fueron 34, tú eres quien te la sabe. 33 radios. 33 radios, fueron 33 radios todos los días de lunes a viernes, la máquina nunca se paró. 8 quimios. 8 quimioterapias y yo tuve yo tuve todo mi... Y te puedo decir que sí, desde mi punto de vista, fue quizás difícil por nuestra juventud, pero Dios estuvo en todo momento. Así. En todo momento. Mira, yo vivía en una casa mejor que la que tenía aquí en El Sombrero, con todas las comodidades, una casa de 2 plantas, Trigal Norte. Vuelvo y repito, o sea, él me hizo la vida más feliz junto con mi tío, porque me llevaban a todos los lugares. De hecho, es algo impresionante, porque a pesar de que me daban muchas náuseas, a pesar de que me daba mucha diarrea por el tratamiento, pues él hacía de 1000 maneras, y yo con esa pena, con esa vergüenza, y él siempre me decía, no, tranquila, tú y yo para todo, no te preocupes, yo estoy contigo. De hecho, las mujeres allá y las personas lo veían a él como un modelo, porque él entraba al baño y tocaba, permiso, y me llevaba en los brazos y me sentaba, me tenía que secar, me tenía que lavar la cara, las manos, lo que tuviese que hacer. Él lo hacía porque mi mamá y él hicieron un trato. Yo tenía a mi bebé, nosotros teníamos a nuestro bebé de 6 meses, y recuerdo como que fue ayer cuando mi mamá pues nos estaba despidiendo en la puerta, porque nos teníamos que ir al tratamiento, y él le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me llevo a tu hija y el trato va a ser que yo te la voy a entregar viva y sana, pero yo te dejo lo más grande que tengo, lo más grande que Dios me ha dado, que es mi hijo, porque ya Roniel existía, ya Roniel estaba. De hecho, él fue uno de mis mayores motivos para seguir luchando. Y yo le decía, no quiero dejar a mi bebé, no lo quiero, Señor, no lo permitas, yo no quiero que mi bebé pues quede huérfano tan pequeño. Y recuerdo que él le dijo a mi mamá, pero el trato es que tú me entregues a mi hijo bien, sano. Y mi mamá se llenó de tanta fuerza, de esa promesa que ellos se hicieron, que para la gloria de Dios, hoy pues mi mamá pudo disfrutarme, porque después de eso mi mamá estuvo años con nosotros, y hoy Roniel está en nuestras vidas. Y mi mamá amó a Roniel hasta el último aliento de su vida, primero porque era su primer nieto, varón, y en segundo lugar porque ella
pues se tomó tan a pecho porque ella me decía, yo sé que Rodolfo te va a traer viva, yo sé que Rodolfo te va a traer sana. Y pues voy a aprovechar este momento para delante de Dios y de ustedes y de los que ven decirles que el matrimonio en Dios es real, el matrimonio en Dios es firme, aunque pasemos por lo que pasemos. Agradezco a Dios por la vida de mi esposo, porque en el momento que él pudo haberme dejado, no teníamos ni un año de casados, pues él decidió luchar, él decidió creer, él decidió que después de que esa esposa con tantas ilusiones quizás, ¿verdad? La muchacha, la joven, la profesional, después de todo eso no ser nada. No ser nada, porque cuando uno pasa por una enfermedad como esa, el tratamiento es difícil, los síntomas, las consecuencias. Y yo invito a esos hombres que quizás están pasando por esa dificultad con sus esposas, es que les aseguro que les será contado por justicia. Y por eso es que a mi esposo no le va mal en nada, en nada, en nada. A mi esposo nunca le ha ido mal en nada. En nada, siempre tiene dinero, siempre Dios le concede los deseos de su corazón. Quería tener una moto nueva este año y yo, Dios mío, si ya tenemos una y el Señor se la entregó. Quiero tener otro carro, mira, quiero una camioneta para la fundación y el Señor se la entregó. Mira, quiero un carrito porque el carrito es que nos va a llevar y el Señor se la entregó. Lo que Él desea, Dios se lo entrega. Y sé que porque en el momento que Él tenía la oportunidad para decir, me voy, no aguanto, no soporto, Él dijo, me quedo, te voy a ayudar a tu familia. Y fue tanto así que me atrevo a decir que mi mamá lo amó, no más que a mí, pero sí con el mismo amor y el mismo cariño que a mí. Y el último consejo que mi madre me dio fue, mira, ama a tu esposo y pórtate bien, deja la pelea, deja las cuestiones, porque un hombre como ese no te vas a conseguir. Y yo pues te invito, aprovecho la oportunidad para invitarte, hombre, a que creas y apoyes, ya sea que quizás a tu esposa o tu esposa no cuente con la bendición que yo conté de levantarme, de hoy estar viva para contarte el testimonio. Aún así, pues lucha, está al lado de ella, porque todo eso te será contado por justicia. Y el Señor te va a bendecir por esa justicia. Y si por tu causa esa mujer puede regresar a la vida, imagínate la recompensa que vas a tener. Bueno, vamos a ir al corte y en la próxima parte vamos a conversar de alguien muy especial que todos conocimos y es la vieja Lola. Así es. Precisamente como la conocíamos. En breve vamos a hablar de ella. Ya regresamos. Estamos de vuelta con TVN Más. Bien, continuamos con esta parte del programa y habíamos dicho que en este momento, en este segmento vamos a hablar, yo lo digo por cariño, de la vieja Lola. Ajá. De verdad que muchísimas cosas que recordar de ella, pero queremos que nos las cuenten ustedes dos que tuvieron la oportunidad de estar más cerca de ella, saber más acerca de Lola. Bueno, Lola para mí fue una segunda madre. 12 años conociéndola, 12 años, de los cuales los primeros, en el tiempo donde la conocí en la iglesia, ni ella me pasaba a mí, ni yo la pasaba a ella. Caramba. Era algo muy fuerte. Agua y vinagre, ¿cómo es? Aceite y vinagre. Agua y vinagre, aceite y vinagre, muchas cosas. Tenemos un carácter parecido, muy fuerte. Entonces ya no teníamos esa empatía entre nosotros. Después que yo entro en la familia de ellos,
de 3 mujeres, prácticamente sola, sin un hombre. Dios me mete a casa de esa familia para darle un sacerdocio como esposo ya de mi esposa. Lola se ganó mi corazón, yo me gané el de ella, en lo que decía mi esposa, en el proceso que Dios nos permitió vivir. Por eso que a veces, Luis, es muy fácil hablar de la persona, hablar del ministerio, de señalar, de juzgar. Y yo digo algo aquí en el ministerio que dice: si tú no conoces mi guerra, no critiques mis victorias, porque es muy fácil criticar cuando tú no conoces esta etapa de nuestra vida donde Dios nos permitió estar, y para entregarnos lo que hoy es Linaje Real, para entregarnos un ministerio, nuestro municipio le ha mellado. Entonces nosotros, mira, fuimos aprobados por nuestro Dios. En el momento que Dios nos estaba bendiciendo, nos vino el proceso, la prueba, porque dice la palabra que todo tiene que ser probado. Así es. ¿Ok? Y entonces nos probaron, gracias a Dios, y Dios de la mano, y salimos victoriosos. Así es. Y allí empecé a conocer a esa mujer, ese amor que nos mantuvo, y aún mayor se ganó doblemente mi corazón, porque ella amó a mi hijo de una manera extraordinaria. Incluso antes de morir yo siempre hablaba con ella: Lola, cuídate, no me le eches cabrón a mi hijo. Lola, mira, vamos a cuidarnos, porque ella tenía su dieta. Dios le regaló ¿cuántos años más de vida? 15 años más de vida. Mi suegra tenía medio riñón. Menos de medio riñón. Menos de medio riñón. Un cuarto de que riñón. le funcionaba. Un cuarto de riñón es lo que le funcionaba. Por causa de la diabetes. No permitió caer en diálisis. Que le pedíamos. No cayó en diálisis. Y Lola, la verdad que le digo, mi segunda mamá. Amé, la amo. Me enseñó muchas cosas. Me educó mucho, porque de lo que yo era a lo que Dios me convirtió, ella fue una pieza muy fundamental en nuestra vida, en mi vida. Para educar. Porque yo amo a mi madre, mi mamá. Hoy está viva, gracias al Señor, que Dios me le dé la largura de años. Pero la palabra dice que cuando tú te vas a casar con una mujer, hay un mandamiento. Por tanto, el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su esposo, y será una sola carne. Y Dios me permitió estar allí, salir de mis raíces, salir del amillado y estar 12 años viviendo ahora yo con mi mamá. No vivía con ella. Ahora mi mamá era Lola, era pendiente de mi comida. Mira, que le preguntaba a mi esposa qué le vamos a dar a Rodolfo. Mira, vamos a prepararle esto. Me consentía de una manera extraordinaria. Hay gente que dice: mira, las suegras, ¿tú sabes eso que se mueve por ahí ese en el mito. mundo? Ese mito, mira, que la suegra, que bien lejos, pero este es un caso especial. Para mí fue un caso especial. Mi suegra, nos amamos, mi suegra y yo nos amamos mucho, nos respetamos mucho, y Lola Lo reconocía, ella le decía padre. Sí, en una palabra, para mí Lola fue enseñanza. Enseñanza para mi vida. Su instructora. Para mí, a mi niño, no, eso fue una bendición. Amar como amaba a Roniel, eso fue una bendición. Una experiencia muy bonita. Sí, Sí. Señor. para Milagro como hija. Bueno, definitivamente las palabras se quedan cortas, se van a quedar muy cortas para lo maravillosa que fue mi madre. Mi mamá fue una mujer que dejó todo. Mi mamá dejó una cartera por usar una pañalera a los 37 años, que mi mamá me tuvo de 37 años, y a mi hermana la tuvo de 38 años. Mi mamá dejó sus tacones altos. Mi mamá literalmente lo que una madre enfocada que ama, deja todo, se dedicó a trabajar, se dedicó a luchar por sus hijas. Mi mamá de hecho marcó en mi vida muchas enseñanzas, y hoy por hoy reconozco que primeramente a mi Señor, pero por ella es que sé y estoy donde estoy. Mi madre de hecho fue una mujer que amó a mucha gente,
prestó servicio a mucha gente. Hoy lo que el linaje real tiene como fundamento, el de recibir gente aquí en la casa, el de formar personas, formar jóvenes, formar doncellas para que se dediquen a Dios, eso viene del linaje de mi madre. Mi mamá reunía a sus familias, iba, los cuidaba, los ayudaba, les daba estudio, les daba comida, les daba ropa, sin esperar nada a cambio, sencillamente ayudar a la gente. Mi mamá siempre me decía, hija, tú me vas a honrar con un primer, yo no quiero matrimonio ahorita, no. Su título va a ser, el primero va a ser el de bachiller, su otro título va a ser el de su carrera, y el otro título va a ser el de matrimonio. Y asimismo, para la gloria y honra de Dios, el Señor permitió pues que eso sucediera. El mejor regalo, y por eso yo me siento alegre, complacida, agradecida, porque el mejor regalo que yo le pude dar a mi mamá fue Roniel, mi hijo. Ella decía, Dios mío, no te pongas celosa, porque ella sabía que yo la celaba, pues. Ella me decía, no te pongas celosa, pero yo no puedo entender, Mili, cómo es este amor por los nietos, es algo incalculable. Pero no te pongas celosa, ¿viste? Es que yo lo amo más que a él. Yo lo amo más que a ti, me dice. Yo, ¿cómo? Que lo amas, por favor, mamá, si yo soy tu hija. Hay abuelos que dicen que los nietos duelen más que los hijos. Sí. Mira, yo recuerdo que mi mamá, cuando vivía aquí con nosotros, ella se sujetaba a Rodolfo en todo. Fue impresionante porque mi mamá era una mujer muy activa, trabajadora, luchadora, y yo no necesito de hombre para seguir adelante, yo no necesito de hombre para criar a mis hijas, yo necesito de hombre para tener negocio. Mi mamá era la que se montaba en una camioneta y íbamos a buscar una bombona de las grandes de gas. Mi mamá, o sea, yo no necesito de hombre. Cuando llega Rodolfo a nuestras vidas, Rodolfo se convierte en aquel hombre tan sabroso que te buscaba la bombona de gas, que te compraba el agua mineral, que era quien luchaba cuando el bombillo estaba dañado, y claro, él comenzó a ganarse a mi mamá, no solo con el proceso del cáncer, sino también con su servicio. Y cuando yo me vine a dar cuenta, mi mamá todo era Rodolfo. Mira, Rodolfo, búscame esto. Mira, Rodolfo, y yo, ay, pero esta señora, y eso hizo que ella se sometiera a él en amor. O sea, lo que Rodolfo dijese, eso era. Pero que Rodolfo no le regañara a Roniel. Que Rodolfo no le pegara un gritico a Roniel, porque ahí sí es verdad que a esa señora se le olvidaba todo y le decía, mire, yo lo amo mucho. Así mismo se le paraba y le decía, mire, pastor, yo lo amo mucho, yo sé que usted lo hace por el bien de él, pero no, así no. Y el muchachito sabía. Cada vez que el papá lo iba a reprender, él iba y se escondía atrás de la abuela y le decía, ahí viene, abuela, ahí viene, sálvame, abuelita, sálvame. Y mi mamá, mira, lo que pasa es que no lo podemos contar en televisión, pero mi mamá hace unas cosas por salvar al nieto. Sí, me imagino, pero, como toda abuela. No, pero no, yo creo que ya esto era fuera de lo normal. Llegaba y le traía a Roniel dulces de allá, de la casa, y nosotros enseñándole a Roniel, el papá, mira, mi amor, tú tienes que compartir, porque Rodolfo siempre ha hecho una influencia muy bonita en Roniel. Así me ha tocado a mí, pero él esa área de paternidad, de enseñarle los principios, Rodolfo lo ha hecho con Roniel. Y entonces Rodolfo, mira, tienes que compartir. Y llegaba mi mamá por otro lado, sabes que te traje galletas, te traje suspiros, te traje besitos y conserva, escóndelos y los vas a sacar poquito a poco, que ninguno de esos muchachos se den cuenta que tú estás comiendo dulce. Hasta que un día Roniel llega y me llama a mí, mamá, yo quiero que tú me expliques algo. ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Mi papá o mi abuela? Yo, ¿por qué? Roniel chiquito, como de 4 años, 5 años. Yo, ¿por qué, Roniel? Porque mi papá me dice esto y mi abuela me dice lo otro. Yo, ay, Roniel, no le vayas a decir nada a tu papá. Ya va, déjame hablar con tu abuela. Pero no, lo que tu abuela te enseña, así no es, ¿oíste? Ay, yo tratando de que lo que Rodolfo le enseñaba a Roniel, mi mamá no se lo... Y bueno, eso fue una experiencia muy hermosa que vivimos aquí. De la herencia de Lola, ¿quién quedó con los dulces? Con ese secreto de hacer los dulces tan ricos. Mi hermana. Hermana, que está en Panamá. Pero también tengo una hija espiritual. ¿Qué heredó ese? Que heredó ese, sí. Y hace unos besitos de coco, hace unas conservas. De hecho, ya los vende. Antes de empezar la grabación, yo me topé con ella. Y estuve así de decirle que si tenía besitos de los que me vendió en estos días. Sí, justamente por eso, unos besitos que conservan esa tradición, conservan ese gusto, conservan ese secreto
Y si está por ahí y me lo quiere vender, no tengo ningún problema. Ajá. Bueno, Sí, muchachos, sí, mereces, ¿vamos sí. a un corte o regresamos? Sí. Seguimos, ok. Bueno, la herencia, bueno, de verdad que tuve la oportunidad de probar sus ricas comidas y sus dulces inigualables. Me dijo que heredó algo, usted, ¿Yo? de ella. Sí, mandar. Sí, yo lo hacía Sí, bueno. mandar, ¿Y el carácter de regañar, formar. No, pero sí, por ejemplo, en la comida salada cuando la hacía y cuando me toca pues hacerla, porque yo como pastora no puedo mentir, yo he formado gente, he formado hijas y ellas pues están tan bien instruidas que han copiado el modelo. Después de no saber hacer ni siquiera una pasta, un arroz, y tú para poder formar tienes que saber. Quizás yo no estoy todos los días en la cocina, quizás yo no lo hago con mis propias manos, pero formo a través de lo que mi madre me enseñó y Y da la formó. orientación. Claro, porque para yo decir esta pasta te tiene que quedar así, tengo que saber hacerla. Por ejemplo, los dulces, para yo saber que es una buena conserva, tengo que saber hacerla. Mira, tantos cocos, tanto de azúcar, esto se cocina a fuego lento, esto no lleva, hay gente que le echa agua de coco, no, eso no se hace así. Lola las hacía normalitas y sencillas y eso quedaba. Espectacular. Pero, por ejemplo, los besitos de coco que probaste en estos días, a ti te gustaron mucho, yo los probé y le dije a mi hija espiritual, a esto le falta esencias, a esto le falta, ¿cómo es que se llama? La guayabita, las especias. A esto le falta muchas especias para que se parezcan A los de los a las de Lola. Sí. Es correcto. Entonces, para poder saber hay que, ¿verdad? Hay que, para poder instruir hay que saber. Sé que el gusto va a ser inigualable, jamás le llegarán a ese sazón, pero sí que se pueden acercar un poquito. Sí. Yo les agradezco mucho que, bueno, nos hayan cedido la oportunidad de primero entrar a su casa, a la casa de ustedes, de que nos abrieran las puertas de esto que para ustedes es su palacio, su templo sagrado como es el hogar, que hayan Sí. recibido a todo nuestro equipo y principalmente gracias por confiar en TVN. Claro que sí, ¿no? Para nosotros, vuelvo y te digo, Luis, es un honor que estén aquí y que esta casa siempre va a estar abierta para todos, en especial para TVN más y seguir trabajando de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo que Dios es un Dios de oportunidades y los invito pues a que conozcan de ese Dios, de las oportunidades, del Dios que restaura, que sana, que cambia. Cambió mi vida, sanó a mi esposa de un cáncer, me sacó a mí de lugares, de un mover de vida no adecuado para traerme una posición de gobierno. Entonces, ese es el Dios que hoy nosotros anunciamos, predicamos, ese es el evangelio ese es el Dios que nosotros hoy hablamos, Luis, y que de ese Dios de grandes oportunidades, que siempre hay una oportunidad, siempre va a existir una oportunidad para aquel que le crea al Señor y que diga, ya no quiero seguir viviendo con esto, ya estoy, ¿cómo le digo la palabra? Estoy cansado de vivir esta vida que no está alineada al propósito. Hay tiempo, mi Señor, tiempo de restauración, tiempo de que usted le permita a Dios empezar una nueva vida para usted, para su casa, para su hogar y para la familia. El plan de Dios se llama familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como familia nos hemos mantenido, seguiremos de pies, seguiremos creyendo en nuestro Señor y seguiremos trabajando, hermano, de la mano del Todopoderoso. Amén. Es un honor, pues le digo la palabra honor, de que entre a nuestra morada y puedan compartir con nosotros y que este programa sea de bendición a los muchos que van a ver este programa en especial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Milagro? Bueno, creo que he hablado bastante. Al principio me sentí algo intimidada, porque siempre estoy acostumbrada a hablar es de mi Señor. Claro. Y esta vez nos tocó a nosotros, pero como decía mi esposo, agradecidos, súper agradecidos con nuestro Dios y con ustedes por abrir un espacio no a Rodolfo Milagros. De hecho, ni siquiera Linaje Real. Un espacio
para nuestro Señor Jesucristo, que es el que merece toda gloria, toda honra, toda exaltación y toda la alabanza. Si tú estás pasando por una enfermedad grave, o llámese como se llame, pues hoy te aseguro, te cuento, te digo, y no cuento porque es por contar, no es porque yo lo viví. Nuestro Dios es un Dios sanador, de oportunidades, de esperanza y de nuevos tiempos. Así que Dios te bendiga. Amén. ¿Qué les pareció el programa? Bueno, Intimidante, no mentira, excelente. espectacular, muy bien, porque se mueve en el ámbito de nuestras vidas. Así Nos lleva un momento a nuestro origen, Así después nos es. sacan de nuestro origen, nos traen a nuestro presente, Sí. nos llevan al futuro, a lo que queremos hacer extraordinario. Te felicito Muy bueno. por tu programa. Muy bueno. En la silla, Gracias. una confesión y espectacular, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Gracias a ustedes por vernos en sus televisores a través de Teleguárico, a través de TVM+, a través de las plataformas sociales, a través de YouTube. Gracias a todos ustedes y gracias a Dios Así es. por otro miércoles de silla. Que Dios me los bendiga. Sigan en sintonía de nuestro canal.